uno de los que están conectados. Hoy el Señor nos regala una palabra bien hermosa. Hace referencia a la redención. Vamos a entender un poquito qué realmente es la redención y qué fue realmente lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia diciendo de que por medio de la sangre de Jesús nosotros tenemos redención, es decir, perdón de nuestros pecados. Es decir, ahí lo dice la palabra, que por medio de la sangre de Jesús nosotros tenemos redención al perdón de pecados. Es decir, a través de la sangre de Jesús, Dios nos perdona nuestros pecados. Ese fue realmente la esencia del sacrificio que hizo Jesús. Y ahora vamos a entender un poquito esto de la redención. La redención como tal, la palabra redención, el significado de la palabra redención es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Es decir, cuando Pablo está hablando de que por medio de la sangre de Jesús tenemos redención, quiere decir que a través de esa sangre Jesús nos perdona nuestros pecados y nos libra de un sufrimiento o de un castigo por nuestro pecado. Por eso es contrario pensar de que cuando nosotros nos equivocamos o cometemos un error, ver a Dios como un corrector, como una varita que está ahí esperando a que nosotros nos equivoquemos para corregirnos, para flagelarnos, porque la palabra nos enseña todo lo contrario, nos dice que a través de la sangre de Jesús nosotros tenemos redención, es decir, perdón de nuestros pecados que nos evita el sufrimiento o el castigo por ese pecado. Si estamos entendiendo un poquito. Cuando yo me voy al Antiguo Testamento para poder entender esto de la sangre, Levíticos, que es el libro que Dios le da a Moisés para que se lo dé a los sacerdotes. El libro de Levítico es como que le da las normas a los sacerdotes de cómo debían hacer las cosas y por qué las debían hacer. Y el libro de Levíticos, en el capítulo 17, nos explica un poco que en la sangre es donde está la vida. El Señor le dice a Moisés que porque la vida de la carne está en la sangre. Textualmente se lo escribe así. Quiere decir que a través de la sangre es donde está la vida. Por eso cuando el Señor le ordena a los sacerdotes que hicieran los sacrificios de animales para el perdón de los pecados, en el Antiguo Testamento les ordena que la sangre fuese derramada. Es más, a los israelitas se les prohibía cocinar cualquier alimento con la sangre. Se les prohibía cocinar a un animal con la sangre dentro. Primero había que derramar la sangre y después cocinar el animal. Es decir, Dios le da un valor importante a la sangre. Es más, antes de ser liberados los israelitas, acuérdense la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, dice que en los dinteles de las puertas, después de en la última plaga, ellos marcaron los dinteles de las puertas con sangre. Es decir, ahí había una protección especial en los dinteles que marcaran el dintel con sangre. Entonces vemos que a través del Antiguo Testamento también Dios le da una importancia a la sangre. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Juan en su primera carta, el apóstol Juan en el primer capítulo de su libro, habla un poquito de que esta redención ya estaba planeada desde antes de la creación del mundo. Es decir, ya Dios había predeterminado cómo iba a ser el plan redentor para cada uno de nosotros. Al tal punto que cuando Jesús viene, Jesús simplemente lo que hizo fue cumplir ese plan redentor. Por eso Jesús decía que él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla, porque el cumplimiento de la ley era él. Es decir, todo el plan redentor que el Padre había destinado para nosotros, Jesús lo vino a cumplir. Entonces, cuando yo voy a Primera de Timoteo, en el capítulo 2, veo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que el único mediador que nosotros tenemos entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Es decir, que cuando yo peco, cuando yo me meto en problemas, cuando yo hago algo que no debo hacer, no debo pensar sencillamente que Dios me va a castigar o que Dios me va a corregir. No, porque dice la palabra que tenemos redención, tenemos perdón de pecados a través de Jesucristo. Y que el único mediador para que Dios me perdone, el único abogado que yo tengo, dice la palabra, para que Dios me perdone mis pecados, es a través de Jesucristo. No hay otra persona.
El concepto que nosotros tenemos hoy en día de ir a una persona a confesar nuestros pecados viene de un concepto basado del Antiguo Testamento, en donde las personas iban a los sacerdotes para que intermediaran delante de Dios por el perdón de sus pecados. Pero cuando llega Jesús, Jesús rompe con ese esquema, rompe con esa tradición o con esa ley que Dios le había dado a Moisés en el Antiguo Testamento, y él se vuelve el único mediador. Es decir, ya no necesitamos un mediador para ir a pedir perdón por nuestras faltas. Dice la palabra que ese mediador es Jesús. Entonces, cuando yo hago algo que no debo hacer, rompo algo que no debo hacer, sé en mi corazón que cometí un pecado, pues lo primero que yo debo hacer es ir a pedir perdón a Jesús, porque Él es el mediador y es su sangre es la que me limpia de mis pecados. Entonces, cuando yo voy a pedir perdón, yo debo ir a Jesús, a su presencia, y decirle, Señor, perdóname porque hice esto, Señor, perdóname porque hice esto, porque pasó esto. Él es el único mediador que nosotros tenemos. Y tenemos que tener la certeza, como lo dice la palabra, de que Él murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Es decir, no hay forma que si nosotros vamos a la presencia del Señor, Él puede decir, no, eso no te lo voy a perdonar. Eso que tú hiciste no tiene perdón de Dios. No, porque todo lo que nosotros hacemos, Él no los perdona. Muy diferente es que cuando nosotros cometemos un error o un pecado, posiblemente vienen consecuencias por ese pecado o por ese error, pero no quiere decir que sea un castigo de parte de Dios por nuestro pecado, simplemente es una consecuencia de una mala decisión que hicimos o de algo que hicimos que no debíamos hacer, entonces vienen las consecuencias, pero no quiere decir que Dios nos está castigando, porque la palabra dice que la redención significa que nos está evitando el sufrimiento o un castigo por algo que nosotros hicimos. Entonces es hermoso de alguna forma entender que Jesús es nuestro mediador. Tenemos un mediador, tenemos a alguien que nos entiende, alguien que nos perdona, alguien que está ahí dispuesto a tendernos una mano cuando nos equivocamos. Y nunca pensemos que está ahí dispuesto es a corregirnos o a castigarnos por nuestros errores, porque el plan redentor significa eso, que tenemos a alguien que nos ayuda, que nos liberta de ese sufrimiento, de un castigo por los errores que nosotros hemos cometido. Y quería hoy invitarlos a través de esta vitamina de amor a que entendamos un poquito ese plan redentor, a que entendamos un poquito que solamente en Jesús debemos depositar nuestra fe. Si yo veo ese sacrificio que él hizo de derramar su sangre por mis pecados, por la redención de mis pecados, yo digo, wow, él es el único que merece que realmente yo pueda depositar mi fe en él. Es el único que merece en que yo pueda ir realmente a buscarlo en oración, en súplica, en ayuda, porque Él es el único que me puede ayudar, Él es el único que entiende mi sufrimiento y Él fue el que me liberó del castigo de mi pecado. Espero que esta palabra del día de hoy nos traiga un poquito de claridad sobre realmente en dónde debemos depositar nuestra fe, a quién debemos ir a buscar cuando necesitamos ayuda, a quién debemos ir a buscar cuando cometemos un error, cuando cometemos un pecado. Acuérdense que dice Timoteo que el único mediador que tenemos entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay ningún hombre, no hay ninguna persona, no hay ningún otro nombre, solo